As of today, we are hosting the 6th Assembly of Caribbean People under the theme Towards the Integration of the Caribbean, based on sovereignty and solidarity. Executives of all participating countries will discuss in a positive manner from today till next Wednesday. The Assembly will give the opportunity to analyze the current conjuncture, the conditions of the people of the Caribbean, and enable us to strengthen our solidarity as we further deepen the process of regional integration. The sub-themes that the 6th Assembly will discuss are the impact of the global capitalist crisis on the countries and people of the Caribbean, the struggle against colonialism and militarization and for the sovereignty of the Caribbean, the imperative of sovereignty over our natural resources and common goods, climate change and its impact on Caribbean states, migration, free movement, communication, cultural diversity, and citizenship in the Caribbean. To start this afternoon, I would like to introduce Curaçao speaker, well-known speaker, Mr. Errol Cova. Danke para introducción, gracias para la introducción. El tema de esta conferencia no solamente es muy interesante, pero también es muy complicado, dado la estructura, historia y desarrollo de la región latinoamericana en general y la subregión del Caribe en particular. Para nosotros, el Caribe es parte integral de América Latina, ya que nosotros consideramos Latinoamérica desde el norte de México, el Río Grande al norte de México, hasta el sur de la Patagonia, allá en el sur de América del Sur, incluyendo pues América Central, los países del Caribe y América del Sur. Las consecuencias de estos procesos no terminó al momento de la abolición oficial y legal de esas crueldades. Así los pueblos pequeños que somos en el Caribe pasaron estos dos procesos en corto tiempo, comandado por los países metrópolis de Europa aquí en el Caribe, Holanda, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos cuando hablamos de Puerto Rico. Curazao actualmente en el año 2015 está en una estructura en el reino holandés. Curazao formaba parte de las Antillas neerlandesas en el reino holandés. Las Antillas neerlandesas consistían en ese tiempo de Curazao, Aruba, Bonaire, San Martín, Saba y San Eustaquio, como una unidad estatal. Actualmente, Curazao, Aruba y San Martín tienen un grado de autonomía política, mientras que Bonaire, Saba y San Eustaquio forman parte como un municipio especial de Holanda. Pues una estructura estatal bastante complicada, que sin embargo todavía forma parte del colonialismo holandés. Nosotros fuimos colonizados por siglos por los españoles, los ingleses y los holandeses, mientras que fuimos utilizados en el proceso de la esclavitud hasta convertir a Curazao en un centro de venta de esclavos importado de África para repartirlo aquí en el Caribe, en el norte y en el norte de Sudamérica. Y ahí dijimos que hay que formar el nuevo hombre, el nuevo maestro. Y ahí tuvimos una semana formando el nuevo hombre. Y cuando ese congreso parió al nuevo hombre, el nuevo hombre se quedó allá. Porque cada uno de nosotros que volvimos a nuestros países, nos encontramos otra vez
que el neoliberalismo que estamos en contra, pero a veces nos da una satisfacción personal que no queremos perderlo tampoco. Muchas gracias. Después de la elocuente presentación del señor Cova, quiero presentar a ustedes al señor Bernardo Álvarez. El señor Bernardo Álvarez es presidente de PDV Caribe y secretario ejecutivo permanente del ALBA TCP. La última vez que yo vine a esta refinería fue en diciembre del 2002. Me tocó venir cuando se produjo el paro petrolero en Venezuela. Sabotaje, nosotros lo llamábamos. Y me recuerdo que teníamos un buque aquí con 250.000 barriles de gasolina que estábamos desesperadamente necesitando en Venezuela. Y había una presión tremenda sobre esta refinería, sobre sus directivos, sobre sus trabajadores. Los compañeros venezolanos que estaban ahí, desafortunadamente, se habían plegado al paro, al sabotaje, y estábamos discutiendo con los compañeros para llevarnos nosotros esa gasolina a Venezuela. Y había unos días de mucha tensión. Y estaba en la refinería, en la oficina, y había una televisión venezolana en una sala. Y en ese momento logró el gobierno de Venezuela mover un buque que teníamos en el lago de Maracaibo, que se llamaba en ese momento el Pilín León, y el mover el Pilín León fue el paso para comenzar la derrota de los que habían querido postrar a Venezuela y sacar al presidente Chávez del gobierno por la vía de un sabotaje petrolero. Y en ese momento, por supuesto, los trabajadores, todo el mundo nos dimos cuenta pues que esa batalla la estábamos ganando. Y fue posible que sacáramos ese buque con 250.000 barriles de gasolina. Luego de que eso lo logramos, los trabajadores, conversando con nosotros, nos informaban la cantidad de amenazas, de intimidaciones, de extorsiones a que había sido sometida esta refinería y sus trabajadores por quienes estaban detrás de ese sabotaje petrolero en Venezuela. En el 98 gana el presidente Chávez las elecciones venezolanas en una situación de sorpresa para todo el mundo. Y a partir de eso empieza ahora a ver un progresivo proceso de transformación en la América Latina y el Caribe. Y cuando uno entonces va al 2004 y al 2005, uno va a dos eventos importantísimos, que fue la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, en donde, y me perdonan la expresión, decía el presidente Chávez, el ALCA al carajo. En esa reunión se derrota la idea del ALCA. Por supuesto, siguieron o siguen habiendo países en particulares o grupos de países que se afiliaron a modelos de libre comercio, pero lo que se pensaba que era construir a partir de esa primera cumbre de las Américas del 94 una zona de libre comercio para toda la América Latina y el Caribe, se paraliza y empieza una nueva dinámica de nuestros países. Eso fue en el 2004. Ahí gana las elecciones en esos años el presidente Néstor Kirchner, que decide no pagar la deuda y que decide que es necesario tomar un conjunto de acciones al interior de la República Argentina. El presidente Kirchner decía que él lo que hizo fue
hacer lo que todo el mundo sabía que había que hacer, pero que era políticamente incorrecto hacerlo. Por eso es que si podemos decir lo que ha pasado en la América Latina estos últimos años, haberse atrevido a hacer lo que políticamente era incorrecto en el modelo anterior. El presidente Chávez, luego la victoria de Lula en el Brasil, el propio presidente Lula siempre lo decía, que si Chávez no hubiese sobrevivido, no hubiese ganado el presidente Chávez, era muy difícil para Lula haberlo hecho. Incluso el sabotaje petrolero y el golpe de Estado en Venezuela se da previo a la elección de Lula. Y uno de los objetivos era atacar precisamente la presidencia de Lula, que era un hombre de izquierda progresista al frente del país más importante de la América del Sur. Recientemente, uno de los países miembros de Petrocaribe, con uno de sus líderes más conocidos, el doctor Ralph González, planteaba con muchísima seriedad, miembros del ALBA también, por cierto, la necesidad de que pudiéramos nosotros revisar todo lo que significó la compensación que debería dar los países coloniales por todo el daño que significó la esclavitud en los países del Caribe. Y quizás una de las falencias que ha tenido Petrocaribe es que no hemos logrado hacer como un Petrocaribe con los trabajadores. Creo que hemos estado mucho trabajando con los pueblos y yo creo que habría que crear una suerte de capítulo, de algo que signifique programas en donde los trabajadores participen. No tienen ustedes una idea la cantidad de instalaciones, la cantidad de actividades que hemos desarrollado en todas estas áreas del Caribe. Hay plantas de almacenamiento, plantas de gas, todo tipo de cosas estamos haciendo nosotros, porque en este esfuerzo de lograr la seguridad energética se ha creado mucha infraestructura. Y finalmente, creo que hay que buscar un mecanismo de avanzar, es decir, de que haya una propuesta de los movimientos sociales. Los gobiernos han hecho mucho, pero la sintonía con el movimiento popular existe y con el movimiento sindical existe, pero no por un mero discurso. Siempre se dijo que la vanguardia deberían ser los trabajadores. Es decir, solo un proceso realmente se consolida en el tiempo si los trabajadores asumen verdaderamente esa vanguardia. Y creo que es un poco el reto que seminarios o que encuentros como estos deben plantear. Bueno, lo dejo hasta aquí. Muchas gracias, compañeros. Después de aquí nos vamos para una celebración más social y cultural.